Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué momento irán a vernos. Para la Academia de las Artes Sanadoras es un gusto contar con su presencia y también con la presencia de la señora Margarita de Los Ángeles Escalante, de quien puedo decir lo siguiente. Es maestra de danza, licenciada en Administración de Empresas Turísticas, reflexóloga podal, máster en Usui Reiki, maestra de Angiología, registros akáshicos nivel 3, terapia de sanación con arcángeles, taller de física cuántica, mediumnidad evidencial, de trance, filosófica y animal. Todos los módulos en los talleres de vida consciente y más. Traduje un poquito el currículum para poderle dar cabida también de que ella nos cuente de ella misma. Bienvenida y gracias por estar por aquí, por haber hecho, a ver, como digo yo siempre, ensanguchado tu agenda para traernoslos. Muchísimas gracias y bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Para mí es un honor poder estar con todos ustedes hoy. Bueno, gracias por la linda presentación. Gracias a todos por hacer un tiempo también en sus ajetreados días. No son días muy flexibles, lo sé. Soy mamá, tengo 2 pequeños en casa y sé lo complicado que puede ser hacer un poquito de espacio para dedicar tiempo para estos asuntos que nos gustan, ¿no? Para los aspectos personales de cada uno. Entonces, hoy les voy a hablar un poco sobre la mediunidad, eh, aspectos prácticos, aspectos sencillos, cómo ha sido para mí la experiencia, eh, todos esos aspectos que han aparecido desde mi niñez, eh, lo bueno, lo bonito, lo complejo. Quizás muchos de ustedes se puedan identificar con parte de mi historia. Quizás para algunos es un tema completamente nuevo. Quizás otros han escuchado acerca de la mediunidad y pudieran haber algunos tabúes, algunos mitos, leyendas urbanas respecto a este tema. La invitación que yo les hago hoy a todos los presentes y a todos los que nos van a estar viendo eh, por YouTube, por el canal de YouTube de la Academia de Artes Sanadoras, pues es que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y nos permitamos poder ser parte. Permítanme, voy a ajustar aquí el formato de vista. No hay problema. Que podamos ser parte de este desarrollo. Para mí, en el camino en el que yo me encuentro, cada vez más, cada vez con mayor frecuencia vienen no solamente personas, no solamente niños, incluso familias completas buscando la asesoría o buscando el acompañamiento. ¿Por qué se nos hace tan difícil poder hablar de estos temas? ¿Por qué se nos hace tan complejo poder hablar de la energía, del mundo espiritual, de los diferentes niveles de conciencia? Y lo cierto es que esto se vuelve complejo porque en casa, en el seno de nuestro hogar, pues estos temas quizás han sido silenciados por una y mil razones. No vamos a entrar a indagar por qué sí o por qué no. El hecho es este, no hablamos con naturalidad de estos temas y estos temas debemos desde nuestro corazón, desde lo poquito, lo mucho que podamos saber, comenzar a normalizarnos, que sea normal hablar sobre el mundo espiritual, que sea normal hablar sobre la muerte, más allá del dolor, sin el sufrimiento, pero sí con la conciencia de todos los procesos que cada persona vive, porque ninguno estamos exentos de esto, ninguno estamos exentos de la muerte, ninguno estamos exentos del mundo espiritual. No importa si creemos, si tenemos miedo, si nos hace felices, si hemos visto películas que nos aterran sobre este tema o nos han creado ideas un poco confusas. No importa si sí o si no, si un poquito o si mucho. Nadie está exento del mundo espiritual. El mundo espiritual es para todos. El mundo espiritual es de todos. Y en este sentido, el mundo espiritual, al menos en esta época, que seguramente el objetivo no ha variado mucho a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero en esta época en la que a ti y a mí y a todos nosotros nos toca vivir, el mundo espiritual tiene mucha claridad respecto al por qué y al para qué. Y en este sentido, el mundo espiritual pretende, nos invita
a profundizar en la comprensión de la vida en el mundo espiritual y de los diferentes niveles de conciencia. El objetivo es poder minimizar el sufrimiento humano que viene de las distorsiones que tenemos de la realidad, el materialismo y la falta de integridad y coherencia. Entonces, esta es una invitación sencilla. Como ves, no es nada del otro mundo, no es nada complejo, es irnos descubriendo poco a poco e ir abriendo la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra conciencia a estas posibilidades que los diferentes niveles de conciencia tienen para nosotros. Y sin importar nuestro bagaje cultural, sin importar si venimos de una escuela católica o de una escuela de cualquier otro tipo, si profesamos cualquier dogma, cualquier otra religión, el mundo espiritual está ahí para todos. No discrimina a nadie. En el mundo espiritual no hay las fronteras con las que nosotros vivimos, no hay las limitaciones de tiempo con las que nosotros vivimos. Nadie necesita pasaporte o visa para poder entrar y salir de ahí. Nadie. Es libre, es para todos. Y en ese sentido, quiero comenzar a contarte parte de mi historia. Para mí, desde muy temprana edad, fue evidente y natural el contacto con los diferentes niveles de conciencia. Cierto es que a temprana edad esto es tan natural para el niño, o para mí como niña lo fue tan natural que no hay una discriminación real entre si solo lo veo yo o también lo viven los demás. ¿Me pasa solo a mí o le pasa a todos? Es algo tan natural que le va ocurriendo a los niños, y quiero hablar mucho en aspecto globalizado, no solamente en lo que respecta a mí, porque como te decía al principio, actualmente grupos, familias están buscando este acompañamiento. Y no solamente este acompañamiento o esta comprensión o esta expansión de la conciencia, no solamente es para quien tiene sensibilidad o no, no solamente es para quien quiere saber o no quiere saber, es también para los que estamos alrededor, es también para los que acompañamos a ese niño, a ese joven, a ese adulto, porque la sensibilidad y el uso de la tecnología, de las habilidades inherentes al ser humano, pueden venir desde que naces o pueden presentarse en algún punto de tu historia, y no importa si tienes 80, 50, 70 años o si tienes 5 años o 15 años. Van a estar ahí en algún momento, o quizás como muchos de nosotros, ni sabíamos cómo se comía, ni sabíamos cómo se veía, cómo se sentían estos temas, pero hoy estamos aquí reunidos. Quizás en este en vivo, quizás viéndolo grabado, pero estamos aquí permitiéndonos escuchar sobre estos temas. Entonces, si bien esto puede ocurrir desde temprana edad, como es mi caso, como es mi historia, es muy importante que en el seno de nuestro hogar podamos comenzar a tener una mayor comprensión, que podamos hablar de estos temas de forma natural. Yo tengo la dicha de haber crecido y de haberme desarrollado en una familia en la que estos temas eran naturales. Claro, naturales dentro de casa, pero teníamos que tener cuidado afuera, porque hace unas cuantas décadas atrás, si hoy es complejo, hace unas cuantas décadas atrás, pues era un poquito complejo, un poquito más complejo quizás, porque había que cuidar que si la vecina no creía, que si en la escuela te iban a tachar de no sé qué, que si los amiguitos te iban a criticar, que si te iban a hacer bullying. Bueno, en aquella época no le decíamos bullying, ¿no? Te iban a estar fastidiando todo el tiempo con estos temas, ¿no? Te iban a agarrar de broma, de risa. Entonces había que cuidarse. Y en algún punto de mi vida, aunque en casa lo hablábamos, aunque en casa yo podía compartir lo que me sucedía, compartir las experiencias que tenía, y me apoyaban y me aconsejaban. De hecho, tengo que mencionar que mis dos grandes maestras, pues, están en el seno de mi hogar. Mi madre y mi abuela, que son quienes desde muy pequeña me instruyeron y me acompañaron y me prepararon para poder estar hoy aquí donde estoy,
compartiendo contigo sobre este tema. ¿Y cuáles son esas cosas importantes que a mí me sirvieron como pilar fundamental? Y que claro, con los cursos, con los talleres, la preparación, las certificaciones, ya he ido comprendiendo, ¿no? Pero era, número 1, control de las emociones, tu comportamiento, tus valores. Cuida dónde vas, cuida con quién estás. Y no era en el término de buenas o malas influencias, buenos o malos amigos. Era desde una conciencia más profunda de que todo lo que estuviera alrededor, aunque no lo pudiera ver, yo sabía que podía tener contacto con ello o que aquello podía tener contacto conmigo. Entonces, teniendo esa conciencia desde muy pequeña, me pudieron brindar las bases para llevar una vida menos compleja quizás, que es lo que yo veo que sucede con muchas personas en este momento. Nunca tuvieron la dicha de poder hablar sobre la mediumnidad, que es el tema que nos atañe hoy, que nos trae aquí a todos hoy, sobre mediumnidad. Y hay muchas distorsiones y hay muchas confusiones al respecto. Si es malo, si es algo de miedo, si es algo que va a tomar control sobre ti, no puedes llevar una vida normal. Tantas y tantas historias que nos han escuchado o que hemos adoptado, que han provocado distorsiones en esta realidad. Y hoy te quiero contar que nada, y esto no es algo en lo que yo creo o algo que quizás es así. Estas son certezas de mi vida que yo te comparto desde mi experiencia personal. La mediumnidad es hermosa. La mediumnidad no es nada a lo que tengas que tenerle miedo. El mundo de los espíritus, las personas en espíritu, no es nada a lo que debas temerle. Por el contrario, cuando comenzamos a prepararnos y cuando comenzamos a formarnos, comenzamos a darnos cuenta que el mundo espiritual nos trae a cada paso enseñanzas, que en el mundo espiritual nos traen instrucciones, consejos, acompañamiento para profundizar en lo más elemental que el ser humano requiere, nuestro desarrollo interior, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Eso es lo que el mundo espiritual nos brinda. Y parte de ser medium y parte de desarrollar estas habilidades sensitivas, parte de hacer el ejercicio, de hacer uso de tus habilidades psíquicas o espirituales, es tu crecimiento interior, tus procesos de sanación. Porque como todos ustedes ya saben, porque todos aquí tenemos un camino recorrido en estos temas y sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor es en resonancia con lo que tenemos en nuestro interior. Se activa al resonar con el mismo nivel de frecuencia que acarreamos los unos con los otros. Y cuando hablamos del mundo espiritual, es igual. Por eso, desde pequeña me enseñaban, y para mí era difícil comprender, porque ¿por qué yo como adolescente no podía hacer un coraje, no podía hacer mi berrinche, mi rabieta? ¿Por qué no me podía ir al malecón con mis amigos toda la noche? ¿Por qué no me podía ir de fiesta? Porque había que tener creo que, no sé si alguien nos quería compartir algo, escuché un micrófono. No, ya lo cerraron, disculpa más bien, entraron con el micrófono abierto. Entonces, porque había que tener una congruencia, había que tener una coherencia entre lo que hay en nuestro nivel emocional, mi nivel emocional, que quizás es muchos de los casos que hay ahorita en las diferentes familias, poder tener esta coherencia entre lo que hay en las emociones, lo que hay en nuestra mente, para que cuando aquello que viene como reflejo del mundo espiritual o de forma directa del mundo espiritual, tengamos el temple
y la capacidad de poder discernir que aunque se sienta fuerte, que aunque se sienta intenso, no viene a dañarme a mí. Es quizás el episodio que esa persona en espíritu está viviendo. Es quizás las emociones, la frecuencia, la energía, el nivel de conciencia en el que esa persona en espíritu se desenvuelve. Es la forma en la que se va a presentar. Pero si yo en mi interior no tengo esta clara concepción, voy a crear confusión y voy a caer en las distorsiones de mi mente y voy a acercarme a las inclinaciones del miedo, cuando en realidad puedo tener otra postura, que es la de la compasión, que es la de la neutralidad, que es la de poder darme el permiso de percibir esa realidad del mundo espiritual, que no es tan lejana ni tan diferente a la mía. Porque como sabemos todos, como es arriba, es abajo. Y aquí vienen muy aplicables las leyes universales, que no importa si las ignoramos o no, están ahí. Y si con base a estas leyes nosotros podemos comenzar a hacer una reflexión con base al mundo espiritual, a las personas en espíritu, pues vamos a encontrar muchas verdades universales y el complemento de muchos de los temas y de muchas de las historias que podemos vivir alrededor de nuestra vida diaria cuando tenemos ciertos grados de sensibilidad. Entonces, crear este espacio para el acompañamiento dentro del hogar es muy importante. Y algo que tenemos que quisiera que las personas pudiéramos considerar, no tenemos que, pero fuera bueno que lo pudiéramos tomar en cuenta, es que aunque en casa pareciera que no hay nadie que tenga esta sensibilidad o estos grados de sensibilidad, que nos diéramos la oportunidad de seguir escuchando sobre estos temas, porque como les decía al principio, ninguno estamos exentos de la muerte. El mundo espiritual es para todos. Esto no es ajeno ni a ti ni a mí. Y si en el hogar podemos crear este espacio, pues es ideal, porque nos permite llevar los procesos de nuestra vida con un poquito más de ligereza, quitándole gramos de sufrimiento ante las expectativas de lo que pudiera ser o no ser el mundo espiritual. Y la mediumnidad nos da eso, nos da claridad, nos da certezas, porque la mediumnidad no viene envuelta en dogmas o en religiones. La mediumnidad es un aspecto muy amplio, muy amplio. Y este punto es muy importante, aunque cada uno de nosotros viniera de un bagaje diferente, de una práctica diferente, cuando llegamos al mundo espiritual, si bien nos trasladamos con nuestro nivel de conciencia, dentro del proceso de nuestra alma, también llegamos al punto de poder vislumbrar este espacio para todos, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras tradiciones, más allá de nuestras prácticas. Nos encontramos con la verdadera esencia del espíritu. Entonces, minimicemos estos procesos. Hagámoslo más sencillo. Que no tengamos que esperar décadas de vida, 40, 50, 30, para poder comenzar a hablar de estos temas. Que nuestros niños puedan saber cuántos de nosotros no tenemos familia animal, cuántos de nosotros no tenemos compañeros animales, que hemos perdido de una u otra forma. Eso es parte del mundo espiritual. No es independiente. Ahí están los procesos de muerte de los que podemos hablar para poder tener una mayor comprensión y vivir con una mayor ligereza
Y si además en casa hay personas sensitivas que tienen contacto con diferentes niveles de conciencia, no solo mediunidad, hay tantos métodos ahora, tantas técnicas, y todos nos llevan al mismo camino, a la comprensión de la unidad que tenemos todos y cada uno de nosotros con el mundo espiritual. Y la mediunidad es así. La mediunidad nos invita a poder integrar cualquier técnica, cualquier proceso, cualquier método, porque nos unifica como esencias, nos unifica como espíritu, con el gran espíritu, con el creador, Dios, el universo, o como tú prefieras llamarle a ese poder superior que nos sostiene a todos. A eso nos invita la mediunidad, sea que la practiques, sea que quieras experimentarla a través de sesiones, de círculos, de prácticas, o de estos videos que están ahí a disposición de todos. Entonces, el siguiente punto del que te quiero hablar es retomar un poquito este aspecto de la expansión de la conciencia, a la comprensión de que actualmente somos muchos más los que estamos viviendo a temprana edad estos procesos. Antes eran unos cuantos por ahí dispersos. Al día de hoy, ¿cuántos niños muy pequeñitos no te hablan de cosas que hacen que se te erice la piel cuando las escuchas? No quiero entrar en etiquetar y catalogar ciertos temas. Vamos a dejarlo así. ¿Cuántos niños no vienen a decirte algo que hace que se te erice la piel? De decir, oye, ¿tú cómo sabes esto? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? Te dicen, no, pues así es. Entonces somos muchos más. Pero estos niños requieren de un acompañamiento. ¿Y quiénes somos los responsables de preparar y sostener este nivel de conciencia? Perdona, Margarita, ¿puedo interrumpirte? Sí, claro. Si eres tan amable, dime una cosa, ¿la mediunidad se hereda? ¿Este tipo de dones se heredan? Que quizás la madre y la abuela puedan ayudar, que sería maravilloso. Pues mira, O, cuéntanos, por favor. es muy común poder decir que la mediunidad viene de herencia. Para mí, viene de la herencia de mi abuela, de mi linaje. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué etiquetarlo como una herencia? Y yo pregunto, ¿y por qué no? Si lo tiene mi madre, si lo tiene mi abuela, si lo tuvo alguien más atrás y atrás y atrás, y lo tienen mis generaciones, las generaciones que tengo delante de mí, ¿por qué no llamarle herencia? Y sin embargo, no es una regla general que aplica a todos los casos. Pudiera ser así, pudiera no ser así. Y cuando vemos estos cuestionamientos desde la perspectiva del mundo espiritual, comprendemos y debiéramos recordar que cada alma, que cada espíritu elige a su grupo álmico, aquellos con los que va a resonar para poder tener la evolución que su espíritu está buscando, que su esencia más elevada está requiriendo tras tantas vidas y las que seguramente nos quedan por vivir. Entonces, ¿es herencia o no es herencia? Nuestra mente humana nos hace cuestionarnos sobre estos aspectos. Pero cuando indagamos más en las verdades que el mundo espiritual nos comparte, vamos aligerando estos cuestionamientos, vamos eliminando tantos y tantos cuestionamientos que nuestra mente humana nos hace. Espero que eso haya resuelto la pregunta que quizás muchos de ustedes se han hecho. ¿Es hereditario? ¿No lo es? Y la respuesta corta para mí sería sí y no. No y sí.
Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, en algunos casos no y en otros sí. Claro que sí, muchas gracias. Lo Y bueno, cierto es que esta habilidad no es exclusiva de nadie. Es parte de la tecnología del cuerpo humano, es parte de la tecnología del humano, es parte de nuestra naturaleza, porque incluso no solo del humano, sino de muchas de las especies. Todos los otros animales tienen la conciencia multidimensional. Los únicos que luchamos entre que sí es verdad o entre que no es verdad somos los humanos. Cuando nosotros nos acercamos a escuchar la conciencia de las otras especies, ellos tienen una clara conceptualización acerca del multiverso en el que todos compartimos. Pero nosotros, los animales humanos, somos los que entramos en juicios en estos puntos. Y también está bien. Es parte de nuestra evolución. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere compartirnos algo o hacer alguna pregunta? Luis, ¿quisieras aportar déjame, algo? déjame revisar a ver cómo está el preguntómetro por acá. No, yo creo que los tenemos impresionados, mujer. No, no pregunta. No, y es muy importante lo que estabas hablando, nos ibas a ir dando indicaciones de qué podemos hacer, porque en muchos casos lo que sucede es que nos asustamos y dejamos el tema por allí, porque de todos modos tampoco sabríamos cómo tratarlo. Y además, ¿a quién le preguntas? Que Dios, ya tenemos cómo contactarte a ti y seguramente, tal vez si la persona es guiada a contactar a alguien más, pero por lo menos que sepa y que guíe bien, porque si no, qué pena, ¿no? Y perdón, espero no ofender a nadie, pero qué susto y qué pena que a alguien le vayan a echar agua bendita o alguna cosa así porque tiene contacto, quién sabe con quién, no quiero ni a detalles. Pero qué importante saber a quién poderle decir, a mi hijo le está pasando esto, a mi hija le está pasando esto, ¿qué hago? Porque tal vez yo no sé qué hacerlo. Y hablamos de una película, y se me escapa el nombre ahorita, de la que hablamos tú y yo en algún momento, que la niña, eh, que la niña tenía ese tipo de don y resulta que era heredado. Y de hecho la nieta, la hija de esta señora, lo heredó también y lo guardó totalmente, lo metió totalmente en el congelador y la niña venía con ello y pues, caray, el problema en sí es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Porque ciertamente no sabemos. Esta hija vio todas las atrocidades que le pasaban a la madre, no aceptó su don, no lo desarrolló, y pues lo vi en la niña, pero ella lo tenía totalmente como congelado, ella no quería saber del tema. Pero nada, cuéntanos por favor, ¿qué podemos hacer como adultos si vemos a un niño y aunque nos asuste, estamos viendo los dones que tiene? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué harías tú? Cuéntanos. Pues bueno, lo principal como adultos es saber que tenemos que responsabilizarnos de nuestros propios temas y de nuestras propias proyecciones. Caso del ejemplo que acabas de poner. Y si vamos un poquitito atrás, nos damos cuenta del comentario que les hacía respecto a la pregunta de ¿es heredado o no? Bueno, elegimos poder encontrarnos con las personas que nos van a ayudar. Elegimos poder encontrarnos con esas personas que van a ser el catalizador para profundizar, en este caso, mediunidad, pero pueden ser muchos otros temas, cualquier otro tema. ¿Y qué pasa cuando yo veo, qué pasa cuando alguien se comienza a negar? Creo que este punto te lo dejo al final porque tengo algo que mencionar al respecto, que en las últimas semanas ha venido mucho a tema. Entonces, paréntesis y regreso. Somos nosotros los que nos debemos de responsabilizar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en coherencia, mente, corazón y las proyecciones que vamos haciendo en el exterior. Para que cuando ese niño, para que cuando esa niña o ese joven venga y nos comente, oye, mamá, papá, tío, tía, hermana, vecina, me pasa esto. Cuando estoy con un enfermo, siento todo su dolor.
Cuando acompaño a mi abuelita a llevar flores al cementerio, siento que todos me persiguen, que son temas muy comunes, porque no sabemos, o sea, de dónde vienen esas dudas y esas incertidumbres, de la falta de información. De la falta de información es que se van generando estos miedos y se van profundizando muchísimo del silencio. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Número uno, como adulto que somos, responsabilizarnos. Primero, de nuestro temple. Que haya ética en el proceso, que haya valores en el proceso. El amor por encima de todas las cosas. Que escuchar al niño. Por amor a tu hijo, por amor a esa personita, no importa de qué te toque. Por amor a esa personita, escúchalo. No lo mandes a que se vaya a dormir sin escucharlo. No lo mandes a jugar para que se le olvide sin que le des una respuesta. Cuando menos un abrazo. Si tienes una respuesta positiva, quedar adelante. Si no sabes cómo resolver ante su cuestionamiento, ante la experiencia, si de pronto tú también te asustas o te impactas con lo que esta personita te está contando, sé honesto, sé honesta. Vamos a investigar qué está pasando. Vamos a buscar ayuda. Quizás yo no tengo las respuestas, pero te escucho y creo en ti. Te escucho y creo en ti. Confío en lo que tú me estás diciendo. Valida a la personita. No importa de qué tamaño o de qué edad sea. Puede ser chico, puede ser adolescente. Valídalo. Porque su verdad es auténtica. Igual que Y la me tuya. salta, perdona, me salta una pregunta ahora que, bueno, de todos modos ya la tenía anotada por acá, pero de una, si te parece y si me disculpas la intromisión. No, perfecto. Gracias. ¿Hay un don que se puede desarrollar tardíamente, quizás, no sé, la persona a los 20, a los 30, o a través de un accidente, se activa algo y la persona empieza a oír, empieza a ver, digámoslo así, se despierta espiritualmente? ¿Es eso factible? Sí, totalmente. Totalmente. En el caso de los accidentes, se sensibilizan todos los canales de comunicación. Es a lo que le llaman ¿lo tienes ahorita, Luis, en la mente? Te falleces un tiempecito y regresas, pueden ser segundos, horas, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué sucede? Todos los canales de comunicación se abren y se expanden. ¡Fum! Como una bomba, de un chispazo. ¿Por qué? Porque inmediatamente tu ser espiritual se traslada a esos niveles de conciencia, se traslada a esa dimensión. Y es lo que les comentaba al principio, es para todos. Ninguno estamos exentos de vivir esa experiencia espiritual. Y eso sucede. ¿Con qué te encuentras? Con tu nivel de conciencia, con el reflejo de tu bagaje cultural, y después de eso hay mucho más. ¿Se puede desarrollar intencionalmente? Sí, sí se puede desarrollar intencionalmente. Y aquí quisiera contarles una experiencia. Hace un tiempo escuchaba que alguien decía, tienes la opción de hacerte medium. Y para los que vienen con el don, vamos a ponerlo así, para los que vienen con el don, pobrecitos, porque fueron forzados a venir con el don. Y aquí menciono esto porque escuchar a una persona expresarse de esa forma puede causar muchísima confusión para alguien que todavía no está teniendo un acompañamiento, para alguien que ha vivido en silencio, en mucho silencio respecto a estos temas. ¿Qué sí es válido dentro de esto? Una verdad absoluta. Desde el mundo espiritual, todos y cada uno de nosotros elegimos los procesos que requerimos vivir conforme a nuestro nivel de conciencia
para continuar nuestros procesos evolutivos. Entonces, vine medium o desde una perspectiva más elevada, elegí ser medium. Me hice medium a los 50, a los 80. ¿Lo elegí de casualidad? ¿O desde una perspectiva más elevada, elegí que en esa época de mi vida iba a ser el momento ideal y preciso para ejercer mis habilidades sensitivas? Tenemos acá, déjeme ver, sí, tengo el micrófono abierto. Un segundito si te puedo interrumpir. Dice acá, ¿será por el sistema educativo occidental que enseña a los niños que el tema espiritual lo abordan los religiosos? Cosa muy diferente en los países orientales, que son más abiertos a estos temas desde que son niños. Se aborda sin miedo y con apertura mental. Yo me atrevería a decir que sí, yo que sé poquito del tema. ¿Tú qué opinas? Pues todo influye, que es un poco lo que he querido dejarles hoy sobre la mesa. Todo lo que está alrededor de nosotros nos provoca inclinaciones hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Qué sucede? Nosotros debemos de tener nuestro discernimiento. Nosotros tenemos que aprender a crear claridad en nuestra mente. Es nuestra responsabilidad. Y aquí, antes de cualquier otro punto o cualquier otra pregunta, quisiera poder finalizar con estos aspectos que sí podemos hacer cuando una persona se acerca a nosotros para hablarnos de sus experiencias y de cómo lo podemos orientar. Entonces, si esta persona, independientemente de la edad, niño, adolescente o más adulto, viene y te platica, lo principal es validar. Sí, sí confío en ti. Sí, sí te creo. Escuchar con calma. ¿Te asusta? Aguántate. ¿Te asusta? ¿Te da miedo? No lo reflejes en él. Guarda silencio y escucha. ¿Tienes algo positivo que aportar? Apórtalo. ¿Sabes del tema? Explícale. ¿No sabes del tema? Sé honesto. ¿Sabes qué? Por el momento no tengo información, voy a investigar y lo revisamos. Mientras tanto, apégate a tus prácticas o a tus creencias amorosas. A aquello que le va a dar, y fíjate cómo te lo propongo, a tus creencias amorosas, a tus prácticas amorosas. ¿A qué me refiero con eso? A lo que le va a dar calma a esa persona, a lo que le va a brindar un poquito de armonía a esa persona, porque no todos tenemos todas las respuestas, ni yo tengo todas las respuestas. Nadie tenemos todas las respuestas. Y cuando viene con estos aspectos de las sensibilidades, de los dones, de las habilidades psíquicas, tenemos que ser muy cuidadosos, porque un solo comentario puede meternos en un silencio profundo y eterno y llevar una vida con esas cargas, pues no es vida. Y esa es la invitación del mundo espiritual. Lo decíamos al principio. Aprender a llevar estos procesos con mayor ligereza. Entonces, si ya esta persona se te acercó, si ya lo escuchaste, si ya tomaron acuerdos, que este tema no vuelva a quedar en el silencio. En la medida que ese niño, que ese joven tenga la apertura para hablar de estos temas, hay que continuar. Consejo no pedido. Bueno, no estoy leyendo el chat, pero si no hubiera sido solicitado, como madre me siento con la responsabilidad de darlo. Soy mamá de una niña de 10 años y de un pequeño de 6. Cuidemos lo que nuestros hijos ven en la tele. Lo voy a volver a repetir. Como padres, como adultos, somos nosotros quienes nos tenemos que responsabilizar de poder sostener un ambiente de armonía, de paz, no solamente en la convivencia familiar, sino también en el aspecto mental, en el aspecto espiritual. Es nuestra responsabilidad. Cuida lo que tus niños ven en la tele.
porque todo lo que ellos ven en los programas puede generar una influencia sobre ellos. Y hay que tener un diálogo profundo. ¿Qué sí y qué no es válido de eso que ves en la tele? ¿Qué sí te aporta algo y qué no? Porque en medio de toda la fantasía tan bonita y de todos estos programas tan creativos que hay, pudieran haber programas o pudieran ver temas que provocaran confusión en casa. Sobre todo si tenemos niños sensitivos y que el niño sabe que mamá hace esto, que papá se dedica a lo otro y que él pudiera tener una sensibilidad y de pronto ven un programa en el que se está hablando de X tema, no vamos a entrar a mencionar que sí o que no, cada quien use su discernimiento y cada quien observe lo que tiene en casa. En ese momento hay que hablar abiertamente con nuestros hijos, hablar abiertamente con estos jóvenes para no perpetuar estas confusiones que venimos arrastrando por tantas generaciones y estas distorsiones de las cuales estamos tratando de salir. ¿Ok? Y después de eso, bueno, actualmente hay muchos métodos, hay mucha información, está Luis que está compartiendo todos estos programas maravillosos con todos nosotros, ya tienen mis contactos y hay muchas otras personas. ¿Con quién ir y con quién no ir? Siempre se lo digo a mis estudiantes y a mis pacientes. Ve y quédate con quien te dé calma. Ve y continúa con quien te dé tranquilidad. Si te provoca confusión, si te provoca miedo, si se queda como una sensación de vacío, busca otra persona. Necesitas probar métodos, prueba todas las terapias. Acompáñate con todos los métodos son buenos para la humanidad. Y cuando encuentres el que mayor beneficio te brinda, ahí quédate. Y seguramente para tu siguiente proceso y para tu siguiente época de vida, vas a requerir otro tipo de método. Y también está bien. Entonces, quería poder concluir con esta parte que es muy importante dentro de nuestra responsabilidad en esta sociedad que estamos conformando. Luis, ¿quisieras aportar algo más? ¿O tenemos alguna otra pregunta? Bueno, de mi cosecha les puedo decir, de mi cosecha lo que les puedo decir es que esto deben de aplicarlo para médicos y para todo. Una vez yo fui donde un dentista y lo que sentí fue un vacío espantoso en el estómago desde que entré. Está por demás decirles que ni siquiera me puso mano encima, pero para todo. Si sentimos que no nos sintamos en la obligación, no nos sintamos obligados a estar. Si por algo nuestro ser interior nos está diciendo no, por favor no nos quedemos a ver por qué es sí o por qué es no. En esa oportunidad le di las gracias, me levanté y me retiré. Entonces, creo que es muy importante. Yo no me iba a quedar a ver qué era. La sensación que tenía yo en el estómago era espantosa. Entonces, pongámonos, aprendamos a escucharnos, aprendamos a ver qué sentimos y actuemos de acuerdo a ello. Eso es fundamental, fundamental. Eso yo me atrevería a decir, inclusive, Margarita, eso nos puede salvar la vida, inclusive. Sí. En realidad, no sabemos. Sí, fíjate que acá dice don Mauricio, nuestra hija desde pequeña soñaba con alguien y al tiempo esta persona se enfermaba o en pocos casos moría. ¿Cómo interpretar eso? Ella ahora tiene 36 años y le da temor soñar con personas que ama, con merecida razón. Bueno, en estos aspectos es muy importante comenzar a investigar sobre estos temas, acercarte a alguien con experiencia. Pero previo a esto, quiero hablarles de la importancia de la ética. La ética en estos temas es indispensable. ¿Por qué? Porque puedo ser la mejor formada, la de miles de certificaciones, décadas de experiencia, pero ¿cómo está mi ética en la práctica cotidiana? Puedo no tener tanta experiencia, pero ¿cómo está mi ética cuando me toca tomar
decisiones respecto a la información que manejo con mis pacientes, a las prácticas dentro de mis clases, a cómo me manejo dentro de mis sesiones y qué hago fuera de ello. La ética es fundamental para poder sostener y darle seguimiento a estas prácticas. Y la ética para quien ofrece la terapia y para quien asiste a la terapia. Es muy importante que nosotros aprendamos a usar nuestro discernimiento para observar los valores que hay detrás de la práctica de las personas y la claridad que hay detrás del trabajo de las personas. Y esto quizás nos tome un poquito de tiempo, pulir este discernimiento, pero poniendo un ojito extra en este aspecto, vamos a ganar mucho y nos vamos a prevenir y vamos a evitar muchas confusiones y muchas situaciones dolorosas. Porque dentro de estas prácticas también lamentablemente hay personas que ejercen esta labor sin ética profesional, sin ética personal, sin esta ética que cuadra y templa y sostiene el trabajo con los diferentes niveles de conciencia. Es muy importante hacer una observación en este aspecto. ¿Y qué pasa con estas personas que desde la niñez, como este ejemplo, y había temor y ahora siguen en la etapa adulta y ahora hay mucha más incertidumbre respecto a este tema? Bueno, preparémonos, busquemos las opciones de estudio, conocer más del tema, escuchar de la experiencia de otras personas, revisar nuestra ética personal. E insisto mucho, mucho en la ética, porque la ética es la base, es el fundamento que va a sostener toda nuestra práctica. Recuerden que estamos conformados de diferentes niveles y no podemos descuidar ni el cuerpo físico, ni el mental, ni el espiritual, ni el energético. No podemos descuidar ninguno de nuestros cuerpos. Todo tiene que ser de forma integral para que lo que sea que estemos ejerciendo en esta vida pueda ser sostenido en todo el proceso. No importa si es chico, no importa si es grande, lo que sea que estemos haciendo, hay que sostenerlo a través de la ética. Para este caso que me comentabas, pues yo recomendaría buscar lecturas y autores que pudieran ofrecerte más información. Hay muchos videos en YouTube también. Toda la información que maneja Luis es información que te puede servir mucho. Hay muchos profesionales en estas ramas que te pueden asesorar. Y para acabar con ese miedo, yo te diría, prepárate, conócete más y conoce más de los temas, investiga, no te quedes con lo que te dicen una o dos o tres personas, pero por sobre todas las cosas recuerden, la experiencia que cada uno de nosotros vivimos es diferente. Nadie va a poder hablar de este tema de la misma forma que lo habla la otra persona. ¿Por qué? Porque toda nuestra historia es completamente diferente, somos individuales. No hay dobles historias en estos aspectos. Es tu experiencia desde la información que tú manejas, desde tu nivel de conciencia, o lo que yo tengo para ofrecerte desde mi experiencia. Entonces, poder complementar estos aspectos sin juicios va a poder aportar mucho a tus procesos personales de comprensión de tu sensibilidad, de lo que te sucede en el día a día, mientras duermes o mientras estás despierto. Muchos de estos temas pueden pasar mientras duermes, a través de los sueños o como flashazos a lo largo del día o en ciertas condiciones que activan de una forma instantánea tus grados de sensibilidad, como si visitas a un enfermo, como si hablas de ciertos temas, como si te permites o no te permites
abrir ciertos temas con tus amigos, con tu familia, ¿no? Y entonces esto va perpetuando el miedo y va profundizando en esas incertidumbres. Y hay que clarificar esos aspectos, no quedarnos con esas dudas, no quedarnos con esta falta de información. Y No perdón que sé te si de interrumpa. pronto eso puede ayudar un poquito. No, lo de la ética está estupendo porque sin eso estamos en la calle. Algo que me enseñó mi hermano mayor, tiene un poco más de 10 años que yo, y que lo tomo, ahora lo aplico y lo tomo mucho más en serio, es quién te está enseñando, sobre todo en áreas espirituales. Si no hay concordancia entre la vida, entre cómo la persona vive y lo que enseña, ni hablar. Yo procuro en la medida de lo posible y si me entero en algún momento de que algo no va bien, prefiero a ese maestro o maestra, si es el caso, que puede que tenga mucha información. Procuro inclusive mejor ni subir el video o no vuelvo a invitarlo si es que cometí el error de por no haber conocido bien a la persona anteriormente, de haberla traído al canal o lo que sea, por una sencilla y simple razón. Si la persona no está como debería de estar, vamos a hablar de una ética correcta quizás o mesurada o como se quiera llamar, si la persona no está bien, si el vaso está sucio, lo que traslada a ustedes no va a ser limpio. Entonces puede ser una persona tal vez que hable muy bonito, que tenga mucha información, que sepa hilvanar los temas. Al menos en mi caso particular, yo no recomendaría a una persona así. Y yo no lo o la quiero de maestro, de maestra, de profesor, de que me enseñe nada, la verdad. En esta época, a esta altura del partido, como decimos a manera de broma, no, no quiero, no quiero. Y si me equivoqué, pido disculpas y mejor elimino lo que pueda, el material que pueda tener de esa persona, porque ¿para qué? Mira, acá dice, es válido recurrir a un medium para que te diga cuál sería el camino a seguir cuando se tiene una dolencia física, pero los exámenes médicos aparecen todos los, en los exámenes médicos aparecen todos los órganos en perfecto estado. ¿Qué nos cuentas al respecto? Y la segunda pregunta que va de la mano con ella, ¿por qué querría yo visitar a un medium? Aprovechemos y nos respondes por favor las dos. Sí. En el primer aspecto es muy importante que tengamos presente que nunca podemos dejar de lado, bueno, nunca quizás es una palabra muy rígida, ¿no? Pero que es muy importante siempre tener la asesoría médica. Es muy importante. No descuidemos nuestro cuerpo físico, no descuidemos los beneficios que la medicina pudiera tener para nosotros, sea en aspectos psicológicos, procesos psiquiátricos o salud del cuerpo físico. La asesoría médica siempre debe de estar ahí. No podemos sustituirla. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos complementar. Si bien no todas las personas del campo científico son afines a estos temas, pero sí todos los que estamos de este lado somos bastante flexibles y comprendemos, o al menos deberíamos poder comprender la importancia del acompañamiento médico. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho y te agradezco que pongas tu ejemplo, porque es un detalle que sí tenemos que reafirmar y que sí tenemos que tener muy presente en todo momento. Si bien es cierto que todas las enfermedades o las dolencias del cuerpo físico tienen un origen en el campo espiritual, en el campo energético. Entonces, si ya tienes la asesoría médica y médicamente hablando todo está bien, quizás fuera bueno que explores otros métodos, como la sanación energética. En el caso de la mediumnidad, el campo de la mediumnidad es muy extenso y existen muchos tipos de mediumnidad y muchos tipos de mediums. Cada medium es único y especial. Aunque 5 mediums se dediquen a la misma rama de la mediumnidad, de cualquier forma,
la mediumnidad que ejerzan va a ser diferente entre el uno y el otro, porque cada uno tiene su toque especial, vamos a llamarlo así. Entonces, la mediumnidad te puede ayudar en muchas formas. Tendrías que poder dar con esa persona, con ese medium que se especialice o que abarque estos temas de la salud. Y eso sería un primer punto. Y un segundo punto que puede ser mencionado en esta charla, pues es la sanación energética. Y en sanación energética, el campo es muy amplio también y hay muchos tipos de sanación energética. Entonces, realmente es ver con qué resuenas más y probar. Explóralo. Yo estoy segura de que vas a encontrar muchos beneficios, de que vas a encontrar muchas respuestas y vas a poder aliviar muchos aspectos. Solo observa bien al espacio de quien te vas a acercar y elige lo que tu corazón te indique. Perdona la pregunta, el medium, digamos que, bueno, ya voy con esa pregunta, doña Berenice. Aquí la tengo, por cierto, porque me llamó mucho la atención eso. Yo voy a ver, digamos, en el site, en la página web, probablemente de la persona, cuál es la especialidad, porque según entendí, nos hablas de especialidades. ¿Es así? Y ya paso con otra pregunta. Cuéntame, por favor. Había una pregunta antes de esta. ¿Cuál era? Cuando me diste dos preguntas a la misma vez. Contesté una y la otra la dejé. No importa, no importa. Está bien. Acá preguntan, déjame ver, ¿cómo podemos desarrollar la mediumnidad en nosotros? Ok. Para los tipos de mediumnidad, pues hay una variedad infinita. Se habla de 72 tipos de mediumnidad clasificadas por la forma en la que se va ejerciendo. En nuestro lado, aquí a donde todos nosotros pertenecemos, en esta región del mundo, en esas regiones del mundo, la mediumnidad más, pues creo que la más prominente o la más sonada es la mediumnidad evidencial, que es este contacto directo con las personas en espíritu que te permite tener, como su nombre lo dice, evidencias certeras de la persona con la que te estás comunicando. Ahora, cuando mencionabas algo de una página y que seguramente cuando entras a la página de la persona, describe el tipo de mediumnidad que hace, la verdad es que para nosotros los mediums, y pues me tomo el permiso de hablar por muchos mediums, por el gremio de los mediums. Cuando ya estamos en este camino, lo cierto es que las clasificaciones entre si soy así o si soy acá ya están de más. Esas clasificaciones nos sirven para comprender los procesos, para explorar más en la experiencia, ciertamente hay aspectos de la mediumnidad muy especializados, como los mediums que hacen arte, que cuando están en contacto con las personas en espíritu, te las dibujan. Claro, esos son aspectos ya más muy específicos, ¿no? Pero en general, cuando nosotros hablamos de mediumnidad y cuando nos acercamos a una sesión de mediumnidad, las posibilidades dentro de la sesión son profundas y vuelvo a repetir esta palabra, infinitas. ¿De qué depende? Para que una sesión de mediumnidad y una práctica mediúmnica se expanda a profundidad desde la esencia de cada una de las personas que asisten a esta experiencia, tienen que haber ciertos ingredientes que no siempre están presentes, pero que cuando lo están, permiten que una sesión de mediumnidad se profundice a aspectos profundos. Por ejemplo, desde mi trabajo te puedo decir, mi especialidad es la mediumnidad de trance. A mí hablar de este tema décadas atrás, pues era un
no total, era vivir en silencio profundo y no quiero decir a oscuras, pero hermético total. ¿Por qué? Porque a mí me aterraba la idea de que una persona, al saber que mi tipo de mediumnidad, que la forma en la que yo ejerzo mi mediumnidad es a través del trance, pues ya solo con la idea, yo decía, ya los voy a espantar, ¿no? Van a pensar que cualquier cosa me está sucediendo como en tantas películas de Hollywood o que algo así muy estrafalario va a suceder. A mí me daba miedo la sola idea de que las personas se pudieran asustar o impresionar con la experiencia. Pero cuando nos vamos formando y cuando vamos profundizando en nuestra práctica, nos damos cuenta de que una sesión de mediumnidad requiere de ciertos ingredientes: confianza, gratitud, honestidad, interés, ¿no? Que haya un interés de por medio, que más que interés, que haya una necesidad. Yo sí les puedo decir, y esto me gustaría que lo tengan presente, que lo tomen muy en cuenta. Respetemos el trabajo de los mediums. Si nos acercamos por curiosidad, como si esto fuera un circo, la experiencia de mediumnidad que vas a tener va a ser nula o cero gratificante. Porque el mundo de los espíritus nos acompaña en este proceso y nos cuida y nos sostiene, no solo al medium, a ti que vas a la sesión, a ti que asistes con ciertas intenciones. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son tus intenciones al asistir a una sesión de mediumnidad? ¿Cuál es tu intención? Para, no, más allá de para qué te va a servir o cuál va a ser el beneficio, ¿por qué tienes la inquietud? ¿Para qué tienes ese anhelo? ¿Es curiosidad? Déjalo aparte. No te lo recomiendo. Como medium, no te lo recomiendo. Como paciente o consultante, diría que vas a perder tu tiempo. No porque no vayas a obtener resultados de la sesión de mediumnidad. Te aseguro que el medium con el que vayas, si vas por curiosidad, va a tener información que darte, va a tener aspectos de los cuales hablarte, pero para ti no va a significar nada. No va a valer nada esa información. No importa que el medium te diga de qué color es la ropa interior que llevas puesta en ese momento. Si solamente vas por curiosidad, como si esta práctica fuera un circo, no te va a valer nada. O en el peor de los casos, no va a ocurrir nada durante la sesión y te van a devolver tu dinero y vas a haber perdido minutos valiosos de tu tiempo. Para que una sesión de mediumnidad sea expansiva y te aporte, ciertos ingredientes deben de cumplirse. El principal, la gratitud, la comprensión de todas las posibilidades que se pueden desarrollar dentro de una sesión. Y tiene que haber apertura de mente, apertura de corazón. ¿Realmente estoy dispuesto o dispuesta a recibir la información que me vayan a proporcionar? ¿O voy a estar de brazos cruzados, contando el tiempo, haciendo check a ver si fue verdad o no fue verdad, si es verdad lo que me estás diciendo o lo que no me estás diciendo, como para probar si esto de la mediumnidad es cierto o no es cierto? Entonces, esos ingredientes hay que cuidarlos. Mi recomendación como medium es que cuando tú sientas el anhelo de asistir a una sesión de mediumnidad, la busques, la experimentes, pero que cuando estés ahí haya gratitud,
haya apertura de mente y corazón. Porque a través de esa energía, a través de tu energía, es como se sostiene una sesión de mediumnidad. Y si tú vas por curiosidad, por querer saber si esto funciona o no funciona, estás en una frecuencia vibratoria muy baja. No quiere decir que si me siento triste, no puedo ir a una sesión de mediumnidad porque me siento triste. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un aspecto más elemental, ¿no? De un aspecto muy mental. Entonces, sugiero que tomes estos puntos en cuenta para que tu experiencia dentro de una sesión de mediumnidad sea expansiva. Una sesión de mediumnidad es una experiencia sanadora. Lo es. De muchas formas y en muchos niveles. Y estando en una sesión de mediumnidad, tus seres amados en espíritu tienen las posibilidades, si esa fuera la prioridad, de decirte acerca de tu estado de salud, de hablarte acerca de temas familiares, si esa fuera la prioridad. Por eso hay que tener mente y corazón abierto, porque muchas veces asistimos a una sesión de mediumnidad con ciertas expectativas. Quiero saber de esto o quiero saber de lo otro. Pero resulta que para el mundo espiritual y para tu ser superior, lo que tú consideras que es prioridad, en realidad pudiera no ser la prioridad en ese momento. Pudieran haber otros aspectos que sean la prioridad. Y basado en ello, el mundo espiritual y los otros niveles de conciencia que nos acompañan a todos, crean la agenda perfecta para ese encuentro con tus seres amados en espíritu. ¿Cómo vamos con preguntas? Mira, acá me dicen, ¿se puede hacer una sesión con un medium de manera virtual o es mejor de manera presencial? Si alguien está interesado, nos contacta, por favor, para contactar a la maestra, pero cuéntanos de a viva voz. ¿Qué nos dices al respecto, por favor? Sí, totalmente. Incluso por teléfono, incluso por mensaje de WhatsApp. Es posible. Ahora, los resultados, digamos que los resultados son los mismos, pero la experiencia, hablemos en términos reales. Sí es posible, sí se puede, pero en términos reales, la experiencia es diferente. Si nosotros estamos en el aspecto de una sesión virtual o si es una sesión solo por llamada de teléfono o si es una sesión como por mensaje de audio o mensajes escritos, en ese sentido la experiencia es diferente. Pues no vas a estar de frente con la persona que te proporciona la sesión, con el medium, y te pudieras perder de muchos aspectos muy hermosos y muy enriquecedores. Ahora, cuando hablamos de una sesión presencial o una sesión virtual, en este sentido, creo que la mayor diferencia y lo que nos pudiéramos estar perdiendo es el contacto humano. El contacto humano de que ante la sensibilidad que genera estar en contacto con tus seres amados en espíritu, el contacto humano no está, porque el medium no va a poder tomar tu mano y decirte, estoy contigo. Poder sostenerte en ese momento de sensibilidad, en ese momento de amor profundo. ¿Ok? Entonces, creo que entre la presencial y la virtual, esta sería la única diferencia, el contacto humano, de poder acompañar a la persona que asiste a la sesión con este contacto. Ahora bien, en términos de resultados, de información, de mensajes, de intercambio, es igual. No cambia absolutamente nada. Y las personas, y esta parte te la quiero contar, no quiero que te vayas de esta charla sin que sepas esto. Recuerda, cuando estamos en espíritu y aún cuando estamos encarnados en este cuerpo,
estamos conectados a través de la energía. Todo es energía. No importa si lo creo o no lo creo. Y tus seres amados en espíritu, cuando están en una sesión, aunque estén de este lado, conmigo, diciéndome la información y dándome confirmaciones de la información que me van dando a través de todos mis sentidos espirituales, también están presentes contigo. Y también tienen la capacidad y la posibilidad de hacerte sentir su presencia. No necesitamos estar en el mismo cuarto, ni en la misma ciudad, ni en el mismo país. No necesitamos estar de forma presencial para experimentar una sesión de mediumnidad en su máxima potencia. De forma virtual, funciona. Tengo otro por acá que preguntan, ¿cuáles serían los efectos secundarios de una sesión? Sanación, expansión de la conciencia, calma, creo que todos los efectos secundarios son muy positivos, incluso en aquellas sesiones, porque me permito contarles sin revelar la privacidad de mis pacientitos, de las personas que asisten a este espacio de trabajo, a este espacio de comunicación. Aunque los mensajes o aunque la experiencia pudiera ser compleja, ¿y a qué me refiero con pudiera ser compleja? Por ejemplo, viene una persona con la expectativa de, vamos a poner un ejemplo al aire, comunicarse con mamá. Pero resulta que la sesión se presenta un tío, por ejemplo. Pero resulta que las relaciones entre esta persona y este tío, pues no fueron saludables en ningún sentido. Pero este tío viene y trae medicina espiritual para ella a través del perdón, a través de pedir perdón, a través de reconocer el daño o las complicaciones que hubieron. Y la persona que está en ese momento recibiendo esta experiencia, pues se le mueven muchos temas. Podemos decir que no es exactamente la sesión más dulce, ¿no? No es la sesión más, ¿cómo describirla? No es la sesión. Yo diría que sería una sesión muy fuerte, ¿no? Emocionalmente fuerte. A eso voy. No es la sesión que pudieras haber soñado de miel sobre hojuelas. Sin embargo, los efectos secundarios que esa sesión van a traer para ti son para tu más alto bien. Porque las personas en espíritu que se acercan vienen con todas las autorizaciones y permisos conforme a las prioridades del espíritu de cada quien. Y si tu espíritu, si tu esencia requería reencontrarse y sanar esas heridas emocionales, el mundo espiritual lo va a preparar como un rompecabezas perfecto para ti. Quizás el encuentro no es que sea difícil, solo es que en primera no es el tema del que querías hablar, en segunda pues no es la persona con la que te querías encontrar. Aunque eso pudiera no parecer la sesión más dulce, al final, después de la sesión, el beneficio es mayor. Y esto te lo comento porque así ha pasado en diversas sesiones que he tenido la oportunidad de brindar. Las personas me han dicho, este tema es muy difícil, esta persona no es la persona con la que yo quiero hablar. No hay problema. ¿Quieres que cancelemos la sesión? ¿Quieres que paremos la sesión?
se toman un tiempo y hasta el día de hoy no he tenido a nadie, todas las personas han sido muy valientes y se han responsabilizado de sí mismas y han dicho, elijo continuar. Y al continuar, se mueven muchos aspectos emocionales en ellas, en ellos, y después recibo con mucha satisfacción y con mucha gratitud sus palabras de alivio. No esperaba poder comunicarme con esta persona, pero el haber escuchado, el haber recibido, me hace comprender, ¿me explico? Entonces, estas son muchas de las posibilidades que pueden haber dentro de una sesión y aunque pareciera difícil la sesión, los beneficios son mayores. Wow, muy interesante porque no sabía que podía eventualmente pasar que se presentara alguien que tal vez no era el que estábamos llamando, pero bueno, interesante, ¿no? Interesante De hecho, pensarlo. Luis, lo que acabas de decir es muy importante aclararlo, porque un medium, y aquí hablo por mí, dentro del gremio hablo individualmente, porque cada medium ejerce su mediumnidad de la mejor manera que ellos puedan considerar. Pero algo que desde mi trabajo es muy importante aclarar es que los mediums no invocamos a las personas en espíritu, no llamamos a esa persona exacta con la que tú quieres comunicarte en ese momento. No tenemos la certeza de poder, no podemos garantizarte que cierta o tal persona llegue a la sesión. ¿Por qué? Es muy simple. Somos unos simples y humildes puentes de comunicación. Somos solo un equipo transmisor. En el mundo espiritual tienen una agenda muy precisa y la logística del mundo espiritual es perfecta. Y llega a la sesión quien tiene que llegar. Ahora, volvemos a los ingredientes que se requieren para la sesión. En muchos aspectos hace falta, en muchos casos hace falta o puede ayudar un empujoncito con quien deseas comunicarte, hay una expectativa, sí, no, bajamos esa expectativa. ¿Y qué sucede en muchos de los casos? Comienza el desfile de las personas en espíritu. Todos vienen y dan su mensajito y tienen lo que van a decir o su evidencia. Y de repente, cuando nos acercamos al final de la sesión, se hace presente aquella persona en espíritu, aquel ser querido con el que profundamente queríamos comunicarnos. Wow. Esa es la logística perfecta del mundo espiritual. Tú hablaste algo muy importante, nos estabas hablando de la ética. En tu caso, si la persona pues recibe la sorpresa de que llegó el que estaba ausente, no llegó el que no querías, el que no esperabas, y tú puedes hacer algo como para decirle tal vez, digo, te pregunto porque no tengo la menor idea, y le puedes decir, espera un momento a ver si viene quien estamos esperando o algo, si la persona te lo pide, o por ética más bien lo que le dices es, mira, no, quien vino no es quien esperábamos, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo se manejaría? ¿Cuál es el protocolo ante una situación como esta en la que, caramba, llegó una persona y tal vez quien está de este lado en realidad se incomodó, se siente mal y demás, y no quiere hablar con esa persona? ¿Qué En haces? primera, es que aquí hay dos puntos que tú estás mencionando. En el primer punto, lo primero es bajar la expectativa. Dentro de mis sesiones, dentro de las sesiones que yo brindo, lo primero es bajar la expectativa. Independientemente de que haya o no alguien específico con quien la persona se quiera comunicar, se baja esa expectativa y se abre el espacio a la comprensión de que en el mundo espiritual tienen una agenda y en el mundo espiritual el recorrido y toda la travesía que ellos tienen que hacer, pues es un gran esfuerzo, es un gran viaje para que ellos puedan estar aquí de este lado comunicándose con nosotros. Requiere
de mucha dedicación y de mucha preparación previa para poder estar aquí. Hablo de las personas en espíritu que puedan estar aquí para estar en contacto a través de una sesión. Ellos tienen que aprender, ¿no? Tienen primero que explorar cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué es esto de que hay una caja comunicadora acá que le dice el medium y que va a transmitir el mensaje? También ellos aprenden, también nosotros aprendemos. Entonces, en este primer punto es bajar la expectativa. Viene quien puede, quien quiere, lo podemos poner entre paréntesis, porque a lo mejor todos quieren, pero no todos pueden. Quien tiene los permisos, si lo queremos llamar así, de una forma más sencilla. Entonces bajamos esa expectativa. Independientemente de que te quieras comunicar con fulanito o fulanita, tenemos que abrirnos a la idea de que no tenemos control sobre ello. Eso lo dicta el mundo espiritual. No lo elijo yo, no lo eliges tú. Ese es un aspecto. Ese es un punto. El otro punto del que hablabas es de la ética dentro de que llegó una persona en espíritu con la que no me siento muy cómoda o con la que no quiero hablar. Y este punto se los comenté hace unos minutos atrás. Cuando esto sucede, es evidente en la persona. Basado en mi experiencia, me han tocado diferentes situaciones en las que veo que la persona... ¿no? Te das cuenta que la persona no está cómoda, no está conforme, y entonces es mi deber intervenir y decir, ¿cómo estás? ¿Continuamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Podemos continuar? ¿Quieres que pausemos? ¿Cómo te sientes? Eso es algo evidente, ¿no? O sea, no hay dudas al respecto. Es evidente que algo se está generando en la persona. Entonces, obviamente la persona responderá, si no, un momentito, continuamos, quizás habla un poquito de su situación, se descarga y entonces da paso para poder continuar. O en otros momentos que me ha tocado, la persona de plano me dice, oye, no, yo no quiero esto. Esta persona, yo no quiero saber nada de esta persona, yo no me esperaba comunicarme con esta persona. Mi deber es ser muy clara de la situación. Mi obligación como medium es transmitir precisa y exacta, de forma precisa y de forma muy exacta la información que yo estoy recibiendo. Si tú eliges que en ese momento tú no quieres continuar, estás en tu derecho y ahí se acaba la sesión. Claro. Pero es mi deber, es mi responsabilidad decirte que en el mundo espiritual los planes son perfectos, que nada pasa por casualidad. Recordarte que en este espacio es un espacio seguro, sostenido por el amor incondicional, sostenido por tus ángeles, sostenido por tus guías, sostenido por todos tus seres amados en espíritu, o por aquello en lo que tú creas, es sostenido por ello. Por lo tanto, todo lo que suceda dentro de esta sesión es para tu bien, nunca para dañarte en ninguna forma, aunque pudiera parecer complejo. Y tú eliges si continúas. Tú tienes el derecho de elegir. Eres libre de poder decidir si continúas o no continúas con la sesión. Hasta este momento, cuando he tenido sesiones en las que se han desarrollado de esta forma, las personas continúan. Las personas han continuado y ha sido gratificante para ellas. Ha sido muy sanador para ellas continuar con esta experiencia, pero no están obligadas. Tienes la opción de retirarte, de decir y cancelar y ya se acabó. No pasa nada. Perfecto, te agradezco. Hablaste también de mediumnidad, filosófica y de animales. Cuéntanos un poquitito de la última, porque muy interesante lo que propondrías, ¿no? Con esto. Los animales en espíritu son una preciosidad. En mi camino como medium
perdón, en muchas ocasiones experimenté que dentro de una sesión, dentro de una comunicación, se hacían presentes animales de compañía. Y hasta ese momento, de acuerdo al nivel de conciencia que tenía en ese momento, bueno, yo tenía claro que los animalitos estaban en espíritu y se lo mencionaba a las personas. Qué bonito, se emocionaban de saber que sus animalitos en espíritu estaban ahí, acompañándoles, o estaban con la abuelita, con la hija, con la tía, con el resto de la familia en el mundo espiritual. Sin embargo, y esto voy a tratar de resumirlo lo más posible, porque No esto te preocupes. definitivamente es un tema muy largo, muy extenso, del que podemos hablar en otro momento. Sin embargo, la vida me lleva por situaciones familiares, la vida me lleva a formarme como comunicadora interespecies. Y cuando yo me acerco a este campo y comienzo a profundizar en la comunicación con los animales, entonces mi labor como medio se complementa en este aspecto. Porque cuando yo abro mi conciencia a la aceptación, a la comprensión de que todos los animales estamos en el mismo nivel, incluidos los humanos no estamos por encima de los animales, y de que todas las especies tienen el mismo, la misma caja de emociones, la misma, ni siquiera la misma, una mayor conceptualización de este multiverso en el que vivimos, de todas las dimensiones a las que pertenecemos. Los animales son nuestros maestros en muchos aspectos y en muchas formas y en muchas dimensiones. Y cuando yo me acerco a este campo, profundizo en este campo, me formo en este campo, me toca expandir mi conciencia a que cuando yo miro que hay la presencia de un animalito en espíritu, ya no solo veo al animal como un animal, ahora comprendo que esa presencia en espíritu también tiene una voz y también tiene una conciencia y también tiene algo que aportar. Entonces, a partir de ese momento, mi práctica mediúmnica da un giro y se profundiza de una forma maravillosa en el poder escuchar la voz de los animales en espíritu, ya no solo de los animales encarnados con los que convivimos día a día, sino también la información y los mensajes sanadores que los animales en espíritu tienen para nosotros. Y el Wow, acompañamiento que cada uno de ellos nos da, aún en el mundo espiritual. wow. Y he visto fotografías donde, o dibujos, qué sé yo, donde está la persona quizás acostada y el gatito como tipo fantasma encima o por allí. ¿Eso es real? ¿Es así el tema? ¿Siguen estando con nosotros? Sí, pueden seguir estando con nosotros, pueden seguir acompañándonos. Y pasa exactamente igual que con las personas en espíritu. Quizás tenemos personas, seres amados en espíritu que nos acompañan todos los días, que ciertamente lo hacen, o quizás tenemos personas en espíritu que tienen su propia agenda en el mundo espiritual, pero asisten al llamado de nosotros en los momentos más sensibles, no solo los dolorosos, sino incluso los de mayor alegría. Mm, mm. Asisten cuando de alguna forma vibratoriamente son llamados a nuestro espacio. Eso sucede con las personas en espíritu. Pero desde mi experiencia he experimentado, y puedo decirlo literalmente en carne propia, que nuestros animales en espíritu, nuestra familia animal en espíritu, también nos acompaña en los procesos más sensibles, sean dolorosos o de profunda alegría, también nos acompañan en esos procesos. Como en todo, no hay una regla general. No significa que si tuviste 30 perros a lo largo de toda tu vida, los 30 perros están sentados en la puerta de tu casa, en espíritu, ¿no? Porque ellos tenemos que comprender que en el mundo espiritual
también las personas en espíritu tienen una agenda, también tienen sus objetivos, también tienen sus procesos y nos vamos complementando en estos caminos entre las diferentes dimensiones. Me gustaría, creo que hemos llegado a un buen tiempo. Me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, algún otro tema, algún comentario que quisieran que abordemos antes de concluir. Yo tengo una pregunta. Sí, Luis. Benjamín Solari Parravicini, ¿has escuchado de él? Que él No. hizo unos dibujos premonitorios, me atrevería yo a decir. Bueno, quería preguntarte si había sido él, si él calzaría dentro de murió en 1900 y tantos, a principios de los 1900, si mal no recuerdo, y fue muy puntual en sus dibujos. O sea, quien los ve nuestra actualidad, ¿no? O sea, y fue sumamente certero. Entonces, muy interesante la vida de este señor. Pero bueno, no importa. Dice acá, muchas personas se vuelven como adictas, quedarían enganchadas, diría yo, para tomar decisiones sin consultar a un medium. ¿Cómo explicarle al cliente? O sea, ¿cómo podrías explicarle tú a la persona para que no se te enganche? Vamos a decirlo así. Sí. Es que aquí es, por eso yo mencionaba al principio mucho la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tomar, no solo como terapeutas holísticos o mediums, no importa el método que hagamos, sino también como ser humanos, ¿no? La responsabilidad que cada uno tenemos. Y por eso también hacía yo énfasis en, justamente por este tipo de situaciones, énfasis en que si requieres apoyo, experimentes con los métodos que tengas a la mano, de acuerdo a tus posibilidades. ¿Cómo? Aquí creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros como medios para marcar un límite con el Con los consultante, atendidos. con el Claro, paciente, con el cliente? claro. Creo que siendo muy claros, amorosamente claros. Tiene que haber esta ética en nosotros, tiene que haber esta comprensión y compasión hacia los procesos que cada uno vive, pero por sobre todo tiene que haber respeto y responsabilidad. Mi responsabilidad es brindarte una sesión, que esta sesión se lleve a cabo en tiempo y forma, que obtengas lo que se ofrece en la sesión, lo que ofrece mi servicio. Y por otro lado, cuando repetidamente vemos que una persona regresa y regresa y regresa, pues por un lado, gratitud. Pero por otro lado, también comienza a ser evidente para nosotros que hay un aspecto en el que esa persona necesita reforzar. Y con esa misma confianza que la persona ha puesto en ti, ha puesto en el terapeuta, en el medium, para asistir a la sesión, yo creo que esa es la base fundamental de la que tú te puedes tomar para decir, mira, por la confianza que tú me tienes, por todas las sesiones que hemos llevado, me permito, o si me permites, darte mi opinión, si me permites hacerte un comentario, quizás en este tiempo a ti sería, en esta etapa, para ti sería de mayor beneficio experimentar un acompañamiento psicoterapéutico o tener un acompañamiento de duelo. ¿Me entiendes? Yo estoy muy segura de que vas a tener la sensibilidad humana de poder decirle a esa persona que confíe en tu trabajo, porque esto es lo más importante. Esa persona va a ti porque confía en ti, porque confía en el bienestar que tus sesiones le dan. Y volvemos un poco a la reflexión de antes, ¿no? Asistes con quien te sientes en confianza, asistes con quien te sientes armonizado cuando sales de su consultorio o de su espacio virtual. Entonces esa persona va a ti por eso, porque consigue una medicina espiritual de ti.
Ahora, si tú desde tu preparación, desde la formación y desde tu ética percibes que esa persona requiere otro tipo de acompañamiento, es nuestra responsabilidad comunicarlo. Si la persona lo hace o no lo hace, esa es su decisión. Si la persona se disgusta, si la persona nunca más regresa a tu espacio, pues también esa es su decisión. Pero siempre que tú hagas esta comunicación con respeto y con mucho amor, yo te aseguro que vas a obtener muy buena respuesta de esa persona. Va a ser beneficioso para ella o para él, como corresponda. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos saludan desde Ecuador y retornamos los saludos desde los diferentes puntos de donde nos miran. Wow, muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero abusar, no quiero quitarte más tiempo porque sé que has de estar cansado. Hoy ha sido un día largo y de verdad que te agradezco mucho que a pesar de estés aquí con nosotros. Así que Claro que muchísimas sí. gracias por tu amabilidad. Les invito a que si quieren contactarlo lo hagan a través de nosotros. Va a ser la primera, espero no la única, aun cuando tenga la agenda que tiene, pero en algún otro momento la traemos con nosotros también para que nos dé un poquitín de luz. Muchísimas gracias, Margarita de Los Ángeles, Gracias a por haber todos. estado con nosotros. Gracias a todos los aquí presentes. Y este ha sido su camino hacia la mediumnidad. Un abrazo para todos y para todas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Abrazo a todos. Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias también.